Hola, en este vídeo vamos a resolver la actividad número 6. En ella tenemos que crear un diagrama de flujo, es decir, un algoritmo en el que el usuario tenga que introducir 10 números enteros que pueden ser positivos o negativos y los va a introducir a través de teclado. Tras hacer esta operación, el algoritmo debe mostrar en la pantalla cuántos de esos números son positivos y cuántos son negativos. Bien, vamos a analizar un poquito mejor el enunciado. Introducir 10 números enteros, es decir, vamos a necesitar una instrucción de entrada de datos, es decir, el paralelogramo que nos permite introducir datos y almacenarlos en una variable. Ese paralelogramo es el que tiene el texto dentro que pone input. Bien, pues cada vez que introducimos un número, debemos llevar la cuenta de cuántos de ellos son positivos y cuántos son negativos. Es decir, vamos a necesitar dos variables auxiliares, una para contar los números positivos que hemos escrito y otra para contar los números negativos que hemos escrito. Vamos a ver cómo sería esto utilizando la herramienta Pencil. Una vez abierta la herramienta de diseño de diagramas de flujo, lo primero será introducir el símbolo terminal de inicio, ese que siempre vamos a tener en todos nuestros diagramas. Lo ponemos y escribimos inicio en su interior. Y luego, otro de los símbolos que siempre vamos a tener en los diagramas es el símbolo de finalización. Entonces ponemos final o fin como queramos. Bien, lo siguiente es pensar qué vamos a necesitar para resolver este ejercicio que tiene que contar el número de números positivos y el número de números negativos, valga la redundancia. Bien, ¿cómo inicializamos un contador que nos permita guardar cuántos números positivos y cuántos números negativos hemos introducido a través de teclado? Pues muy bien, necesitaremos el rectángulo. El rectángulo, si recordamos, nos permitía hacer dos tipos de cosas. La primera es operaciones matemáticas y la segunda es crear y almacenar datos dentro de variables. En este caso vamos a crear una variable que sea negativos, la vamos a denominar negativos y la vamos a poner a 0 porque no hemos empezado a contar nada. Y luego vamos a crear otra que sea positivos y la vamos a poner a 0 también. Bien, esto será lo primero que haga nuestro algoritmo después de inicializarse. Bien, lo siguiente será empezar a pedir al usuario que introduzca números positivos o negativos, indiferentemente. ¿Cómo hacemos esto? Pues con el diagrama de datos de entrada. El paralelogramo escribimos input dentro. Perfecto. Y conectamos el símbolo anterior del rectángulo con el de input. ¿Dónde vamos a guardar los datos que introduzca el usuario? En una variable que podemos llamar número. Perfecto. Ahora que tenemos un número, volvemos al enunciado y vemos que nos dice que tienen que ser 10 los números que introduzca el usuario. Entonces vamos a necesitar también crear una nueva variable contadora de números que se han introducido. Pinchamos aquí, hacemos doble clic y editamos añadiendo una nueva variable que se llame contador, que la vamos a inicializar a 0. Muy bien. Ahora, introducimos un dato, comparamos si es positivo o es negativo y luego volvemos a pedir otro. Y así hasta que lleguemos a que el contador sea 10, porque son 10 los números que necesitamos. Vamos a ver. Ya tenemos el dato dentro de la variable número. Lo siguiente será preguntar si ese número es positivo o es negativo para saber dónde lo sumamos, a qué contador lo sumamos. Bien, preguntamos, ¿número es menor que 0? Si es menor que 0, quiere decir que ese número es negativo. Y vamos a sumar 1 en el contador de negativo. Negativo es igual a negativos más 1. Bien, ya tenemos la instrucción que modifica la variable contadora de números negativos. Vamos a unir este con este y vamos a unir este con este. Bien, en el caso de que sea cierto. Y en el caso de que sea falso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que tendremos un número positivo. Es decir, tendremos que sumar 1 a la variable contadora de números positivos. Positivo es igual a positivo más 1. Perfecto. Y en el caso de que sea falso, pues conectamos con este.
Bien, ¿qué pasa ahora? Que hay que contabilizar que hemos introducido un número. ¿Y con qué contabilizamos que hemos introducido un número independientemente de que sea positivo o negativo? Pues con la variable contador. Pues vamos a añadir que ya hemos introducido un número, podemos hacer proceso contador es igual a contador más 1. Y este símbolo ha de ser conectado con los dos, tanto con los negativos aquí como con los positivos. ¿Por qué? Porque sea positivo o sea negativo o positivo, vamos a necesitar sumar 1, como que hemos introducido un número, independientemente de su signo. Bien, después de esto, ¿qué vamos a tener que preguntar? Vamos a tener que preguntar si ya hemos introducido 10 números. Si ya hemos introducido 10 números, pues mostraremos cuántos han sido positivos y cuántos han sido negativos. Y si no los hemos introducido, pues volveremos a pedir otro. Bien, vamos a preguntar si contador es igual a 10. Si es igual a 10, quiere decir que ya hemos puesto 10 números. Entonces, esta de aquí la conectamos con esta. Y si es falso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues volver hacia atrás para introducir otro número. Ahí está. Perfecto. Por último, tenemos que mostrar, si esto ha llegado a 10, los datos de salida. Es decir, el número que hay contenido dentro de la variable negativo y el número que hay contenido dentro de la variable positivo. Para mostrar datos en pantalla, recuerden, el diagrama de salida, output. Pues ponemos output y debajo la variable negativo y la variable positivo. Bien, vamos a mostrar también un mensaje informando de cuáles realmente los negativos y cuáles realmente los positivos. Negativos, dos puntos, espacio. Y recuerden, para concatenar una string, una ristra de caracteres con una variable, ponemos un más. Y lo mismo para los positivos. Positivos, dos puntos, espacio, las comillas, el más para concatenar. Y también vamos a necesitar concatenar esto de aquí. Perfecto, vamos a hacerlo un poquito grande para que se vea bien. Ahí. Y ahora, en el caso de que sea cierto, va a mostrarnos esto. Y en el caso de que esto llegue aquí, tendrá que finalizar el algoritmo. Bien, esto sería la resolución del ejercicio número 6. Ahora, después de hacerla aquí en el programita de Pencil, podemos hacerla también en una hoja de libreta o en una hoja de papel. Vamos a comprobar que esto realmente funciona gracias al software Raptor. Abrimos Raptor para copiar nuestro algoritmo que hemos escrito en Pencil y comprobar si realmente esto funciona de la manera en la que debiera hacerlo. Bien, lo primero, los símbolos de inicio y final, como podemos observar, ya el programa Raptor los pone por defecto, ya que siempre vamos a tener estos dos símbolos en cualquier tipo de diagrama de flujo que hagamos en el curso. Bien, lo siguiente será crear tres variables auxiliares, negativos, positivos y la variable contador que nos permitirá saber el número total de veces que hemos introducido un dato. Bien, esto lo hacemos con el rectángulo. Ponemos el rectángulo y ponemos el nombre de la variable a 0. Bien, volvemos a poner otro rectángulo para poner los negativos también a 0. Y por último, la variable contadora la vamos a poner a 0 también. Contador 0. Perfecto. Ahora que ya tenemos estas tres variables, todas a 0, vamos a ver cuál sería el siguiente paso. El siguiente paso es introducir un número y posteriormente comprobaremos si ese número es menor que 0 o mayor que 0. Bien. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que si nos fijamos tenemos una secuencia que, dependiendo del resultado de este rombo, volverá hacia atrás. Por lo tanto, lo que tenemos es un bucle, una iteración que se repetirá un número determinado de veces. Que si nos fijamos aquí, vemos que dejará de repetirse en cuanto la variable contadora valga 10. Bien, pues vamos a introducir
el símbolo de iteraciones, de bucle. Este que está aquí. Bien. Lo siguiente será que solicite un dato al usuario. Pues lo colocamos aquí, un input. Pues vamos a poner introduce un dato. Vamos a poner las comillas y lo vamos a guardar en una variable que llamaremos número. Perfecto. Lo siguiente será comprobar si ese número es mayor, menor o igual que 0. Vamos a hacerlo de esta manera. Si el número es menor que 0, quiere decir que es negativo. Bien, pues si el número es negativo, tenemos que sumar 1 a la variable contadora de números negativos. Es decir, negativos es igual a negativos más 1. Y en el caso contrario, hay que sumar 1 a la variable de positivos. Pues ponemos el rectángulo y ponemos positivos es igual a positivos más 1. Perfecto. En ambos casos vamos a contabilizar un dato introducido. Es decir, tanto si el número es negativo como si el número es positivo, lo que estamos haciendo es introducir un nuevo número. Bien, por eso la variable contadora tiene que cambiar su contenido incrementándose en 1. Pues vamos a poner otra aquí. Y vamos a sumar contador es igual a contador más 1. Bien. ¿Cuál es la condición para que este bucle deje de repetirse? Que el contador haya llegado a 10. Entonces la condición de este rombo será contador igual a 10. Bien, y por último, cuando esto deje de repetirse, tendremos que mostrar en la pantalla los datos que teníamos almacenados tanto en la variable positivo como el número de negativo. Perfecto. Pues vamos a mostrar en pantalla, recuerden, output para mostrar en pantalla. Lo arrastramos aquí. ¿Y qué es lo que tenemos que poner dentro? Pues el mensaje. Negativo, 2 puntos, espacio. Lo vamos a concatenar con el contenido de la variable negativo, que lo vamos a concatenar también con la palabra positivos. Y por último lo concatenamos con el contenido de la variable positivo. En principio estaría todo listo. Este sería el diagrama de flujo que nos resolvería el problema de contabilizar cuántos números ha introducido el usuario por teclado que sean positivos y cuántos números ha introducido el usuario por teclado que sean negativos. Siempre un máximo de hasta 10 números. Vamos a ejecutarlo paso por paso. Le damos al play. Empieza a ejecutarse y nos pide un dato. Vamos a poner el primer número positivo, un 5. Viene por este camino, como contador vale 1, vuelve hacia atrás. Bien, vamos a introducir otro dato, vamos a introducir un 6. Vuelve a repetir el mismo camino, ya vemos que aquí tenemos dos números que hemos introducido, de los cuales 2 son positivos. Perfecto, vamos a introducir ahora un número negativo, el 1, negativo por supuesto, y vemos que ahora viene por el otro lado, y en total llevamos ya 3 números introducidos, uno negativo y otro positivo. Bueno, perdón, 2 positivos. Vamos a poner otro positivo, el 15, y vemos que se actualiza el número de datos positivos y el número de datos totales. Vamos a introducir un negativo, el menos 45. Bien. Perfecto, vamos a seguir dando datos negativos. El menos 8. Perfecto, ven que se va actualizando de la forma correcta. Tenemos ya 3 negativos y 3 positivos. Nos falta por introducir 4. Vamos a introducir 4 positivos ahora. El 1000. Suma 1 a la variable positivo. Vamos a introducir el 1500. Suma otro a la variable positivo. Vamos a introducir el 0. Suma otro a la variable positivo. Y como vemos ya tenemos que contador es 9. En la siguiente el programa debería terminar porque hemos llegado a 10 datos. Vamos a introducir uno negativo por último. El menos 27. Contador vale 10.
El programa ha terminado y nos dice en la pantalla cuántos números negativos y cuántos números positivos hemos introducido. Hemos introducido 4 números negativos y hemos introducido 6 números positivos. Como podemos comprobar, el algoritmo que realizamos en Pencil funciona perfectamente.